Buenas noches, ¿qué tal? Les saluda Carlos desde aquí, desde Filosofando, una vez más en Casa Green Gallo con nuestro invitado Agustín, que este día nos acompaña aquí para ser entrevistado. No, para tener una plática que tratemos de llevar lo más ameno posible y que nos comparta un poco de su conocimiento respecto a diversos temas que queremos abordar en diferente metodología para, pues, ya sean dudas metódicas respecto a cosas o simplemente de interés. Recordando que también en parte de colaboración de Casa Gringallo, ambos asistimos a lo que son los diálogos Los diálogos y filosóficos, perspectivas. Ujú. exactamente, y ahí hablamos de temas que son filosóficos, pero la esencia de filosofando es tu perspectiva, la Sí. tuya, ¿sí me entiendes? Entonces, con ayuda de autores y lo que sepamos respecto a nuestra formación, estaría bueno pues intercambiar un par de ideas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, Agustín, primero me gustaría que nos contaras a qué te dedicas, quién eres. Ay, cabrón. La primera está fácil, pero la segunda no sé si te la puedo contestar así a ciencia cierta, ¿no? Bueno, me dedico principalmente pues a la construcción, el ámbito de la construcción y la arquitectura. Eso es como el ámbito al que me dedico, pero realmente pues le hemos pegado de todo, ¿no? Como todos y sobre todo me considero un gran lector, un buen lector sobre todo de literatura y de los clásicos de la literatura universal. Sería como a grandes rasgos cómo me definiría en pocas palabras, ¿no? Ok, entonces, y en este mundo de la construcción, ¿qué es lo que te llama la atención? Porque yo, bueno, yo no estoy muy alejado de ese mundo porque en particular he trabajado mucho en obra, ya sea de pintor, de ayudante de albañil, de pegando Chulo. piso, entonces en diferentes ramas de lo que es la misma construcción y yo en lo particular he notado como discrepancias en como que en la forma de operar que es un poco menos humana, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera también la otra forma que es como los resultados del proceso final, ¿no? Tuve una vez una charla con un ingeniero que me decía que la forma de construir hoy en día se tiene menos en cuenta lo que es la calidad del producto final, que en este caso una construcción, y que ahora son más, entre más rápido mejor. Claro, No sé qué tan real sea eso, porque pues obviamente hay un desfase de épocas, claro. pero en tu perspectiva, ¿cómo ves este modelo de la inmediatez en la construcción? Pues yo creo que lo de la inmediatez y el vivir aceleradamente, pues ha permeado en todos los ámbitos. Y uno de los principales ámbitos que se ve en la urbanización, pues sí es la construcción, la arquitectura, ahí confluyen pues muchas ramas, ¿no? Pero a fin de cuentas también comparando con la historia de la arquitectura, pues podemos ver que muchas de las grandes obras que se tienen incluso en pie hoy en día y que se han considerando de las mejores obras de arquitectura, pues se tomaban su tiempo para hacerlas, para pensarlas bien y tenían incluso una sabiduría mucho más inmediata con la naturaleza que a final de cuentas la arquitectura en cierto modo podemos percibir que es como robar un pedazo al mundo natural, ese mundo en el cual fuimos arrojados, pero a final de cuentas también somos excluidos porque el mundo natural siempre nos es hostil. Por lo tanto, entre más fue creciendo ese robo, entre comillas, o apropiándonos, domesticando la naturaleza, yo creo que fuimos ganando terreno no solo a nivel geográfico, sino también a nivel temporal, porque muchas veces, pues hoy lo que se hacía antes en un año, hoy lo podemos hacer en meses o hasta en semanas. Por lo tanto, y con la inmediatez de la que tú hablabas, y la economía, pues sí, eh, pega mucho y sobre todo también en el ámbito ecológico. Bueno, ahí se confluyen también muchas ramas, pero es verdaderamente increíble cómo esa inmediatez le ha pegado a aquello que debería de ser muy bien pensado. Y pensar bien, tanto aquí como en filosofía, pues toma su tiempo, ¿no? Sí, 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 como en todo. Pero aquí me surgen otras nuevas dudas y venía medio preparado. Hay un autor que el mismo, el buen Jesús, le mando saludos, me había recomendado una vez y nunca acabé de leer todas sus obras, pero Vitruvio.
No sé si lo conozcas, creo que es uno de los fundadores de lo que es la arquitectura, ¿no? Entonces, si no me equivoco, porque ya también tiene tiempo que lo leí, pero cuando lo leí tenía ámbitos muy particulares que a mi parecer él hacía una fusión de lo que tú hablas de la naturaleza, y aquí un poco entre paréntesis, cuando tú dices la naturaleza nos es hostil, ¿también lo dices como para los animales? ¿A la naturaleza No. les es hostil a los animales? No, ¿O por qué no. nos es hostil nomás a nosotros y no a los animales? Pero aguántame esa pregunta, cierro Ya. paréntesis Ya. y vuelvo con lo de Vitruvio, ¿no? O sea, para retomar el orden de las cosas. Y en Vitruvio vi que él valoraba mucho lo que es el concepto de la personalización. Por ejemplo, tú como arquitecto, si yo te contratara para hacer una construcción y tuviera toda la economía suficiente para pagar tu trabajo y tú vinieras a mí como arquitecto, Vitruvio diría que sería mejor que tú trataras de buscar plasmar mi personalidad en lo que sería la vivienda que quiero que me construyas. Que busques, por ejemplo, si yo soy solo o con 2 o 3 personas, que toda esa dinámica de cómo va a diseñarse la vivienda donde van a habitar tales personas, va a tener un poco de todo y va a crear un diseño único a través de esto. No sé qué tanto la arquitectura de hoy en día tome esta singularidad del cliente para hacer el diseño, o si es más a criterio del propio arquitecto. Bueno, son varias preguntas, pero comienzo como aclarando a lo que me refiero con lo que me refiero de la domesticación de la naturaleza y de que somos excluidos, porque incluso el propio Nietzsche dice que el ser humano define al hombre como que el ser humano es el único ser excluido de la naturaleza, por el hecho de que a nosotros, pero no a los animales, solamente a nosotros nos es hostil. Por lo tanto, debemos de construir nuestro propio mundo que no nos sea hostil. Y esa para mí es una de las definiciones más completas, antropocéntricas y filosóficas de lo que es la arquitectura. Es decir, el construir el hábitat humano, porque el mundo natural no es hábitat para nosotros. A eso me refería más o menos. Sí, de hecho, eso me recuerda a una parte bíblica hay un, no sé por ahí, en la Biblia, que decía de que las aves tienen sus nidos, los zorros sus madrigueras, ¿no? Pero el hombre no tiene dónde reposar su cabeza, ¿no? Esta parte bíblica que, si uno la quiere ver como fanático religioso, puede representar una verdad singular, sí. Pero si la quieres ver como en este plano en el que hablamos ya como que un poco más con evidencia de que, oye, pues nosotros al final de cuentas tenemos que transformar la realidad en la que estamos para hacerla habitable para nosotros, al menos el pedazo inmediato donde estamos, ¿no? Sí, entonces sí, claro. esto es sí, ¿no? es prácticamente lo mismo. Recuerdo ahorita que mencionas eso a un autor, es un poeta medieval también creo, o del Renacimiento, que se llama Giovanni Pico de la Mirandola. Él tiene un poema muy exquisito, muy humanista, en donde relata que prácticamente todo en el mundo ya está completo desde un principio, aunque se desarrolla posteriormente el cachorro de cualquier criatura que tú quieras ya es cachorro completo. Es decir, va evolucionando, se va desarrollando y toda la naturaleza también es lo que tiene que ser. Pero en cambio el hombre es el único ser al que en el poema Giovanni Pico de la Mirandola menciona que Dios lo hace incompleto para que él se termine de completar o de reinventar. Y parte de esa, digamos, incompletez o carencia o falta de absoluto o de plenitud radica precisamente en que nosotros somos débiles ante el mundo, pero lo único que nos hace más fuertes es precisamente la razón, la conciencia o el pensamiento, ¿no? Está chido. Aquí, mira, esto del hombre incompleto me hace también pensar en una idea que a lo largo de los años se ha desarrollado, y es cuando pensamos en la idea de Dios, normalmente lo imaginamos como el creador de todo, ¿no? Pero si también somos objetivos con la realidad, somos el segundo Dios, por decirlo metafóricamente, ¿no? No existe otra especie conocida hasta ahorita que haya transformado tanto la realidad como la ha transformado el propio hombre, ya sea para beneficio o perjuicio, porque también hemos transformado la realidad para dañar a otros, ¿no? Claro. Y en este lado de cómo el hombre se está transformando a sí mismo,
Entonces, ¿hay alguna pauta intermedia en esta, ¿cómo lo puedo decir? Realización del ser para hacer algo más? Porque si decimos que es incompleto, debe de haber una forma. Y anteriormente citabas a Nietzsche. Y Nietzsche también hablaba de que existe una transición del hombre al superhombre, ¿no? Y acá en su libro, Así habló Zaratustra, nos menciona pues cómo Zaratustra emprende el viaje del iluminado y tiene las aventuras del iluminado, ¿no? Sí, Por decirlo de alguna manera. Pero también nos deja como que enseñanzas muy puntuales respecto a cosas como... Hay una particular que es cuando va cargando con el muerto y esta la puedes metaforizar de muchas formas, después de que el vato por hacer una pilota de circo se mata, y se da cuenta que la gente no le presta atención al sabio, sino al loco. Sí. Que la gente siempre está más predispuesta al espectáculo que al conocimiento. Entonces, el Zaratustra se va con su muerto cargándolo, ¿no? Y va llegando a casas ajenas y no conecta con los demás por estar pensando en su muerto que trae. Hasta que le da entierro, en esta metáfora que ahorita voy a concluir, él puede seguir su camino y autorrealizarse, ¿no? Y este muerto puede significar muchas cosas, porque puede ser desde un pensar mundano, desde que realmente tengo una pérdida, ya sea física, perdí a alguien cercano, una pérdida espiritual, acabo de perder mi camino, no sé para dónde ir, una pérdida de sentido, ¿no? Acabo de colapsar y no sé dónde estoy, güey. Claro. ¿Sí entiendes? Una pérdida de identidad. Verga, ¿quién soy, güey? ¿Sí entiendes? O sea, pueden haber distintos niveles. O incluso también no una pérdida ya dada, sino la inminencia de una pérdida, de la pérdida del propio ser al reconocerse como mortal. Exactamente. Porque digo, sé que no soy biólogo, pero he leído algo al respecto y muchos de los filósofos de la biología o filósofos que han abordado temas naturales consideran que los hombres somos seres y o sea, estamos vivos, define antropológicamente así, y que los animales solo existen, pero existen como en un paraíso absoluto, porque es como un eterno presente, porque ellos no se reconocen como mortales, saben que pueden morir ante una amenaza, pero no saben que la muerte es inminente. Entonces yo consideraba esa metáfora cuando, bueno, también ya hace un chingo que leí Así habló Zaratustra, ¿no? Yo relacioné la metáfora del ir cargando al muerto como que el hecho de reconocernos como mortales, como que te frena la vida, como que es una carga en la vida, para los animales no. Sí, y fíjate que es muy curioso porque dices de la biología y hace poco yo me había chutado un audiolibro que se llama La biología del presente. Y era un neurocientífico y un biólogo teniendo una charla, pero en un libro, ¿no? Pero esta vez en un audiolibro. Y ellos explicaban cómo justamente la diferencia entre vivir en estado ser o existir es muy, muy diferente y que en los propios humanos podemos pasar entre una amplia gama de formas de percibir la realidad. Y esta variedad de gamas no se pierde porque, volviendo un poco al tema de lo de la arquitectura, hay mucha estética en la forma en la que vivimos nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las cosas, mucha gente cree que ver le ayuda a creer. Ah, porque vi esto, creo en ello. Okay. Pero realmente no. Lo que vemos es lo que creemos. Y solo nos retroalimentamos de lo que acabamos de ver. Okay. O sea, hace que nuestra realidad está restringida plenamente así. Si podría yo, un ejemplo muy absurdo, creer que los unicornios existen. En mi realidad podrían existir, aunque en la realidad del mundo objetivo no. ¿Sí entiendes? En esta pequeña discrepancia de yo creer que existe un unicornio o no, hay preguntas que nos vienen a replantearnos cosas. ¿Hasta qué punto es real lo que yo veo o qué tanto es real mi realidad? Sí. ¿Cómo puedo determinar si estoy viviendo en una realidad real o, por otro lado, estoy suplantado en este pedazo de realidad que es más como una simulación de muchas cosas, una ilusión, y me tengo que mover en ella? Sí. ¿No? Entonces, con esto, pues también permitimos esta flexibilidad al ser, con lo que te decía de las perspectivas de percibir, de que en la propia biología, más bien en la neurociencia, hablamos de un estado que se llama fluir,
que es como cuando romantizamos al genio creativo, al poeta, al artista, creando, ¿no? Que es un momento en el que él está fluyendo, su arte simplemente está en se éxtasis, manifiesta. en apogeo, ¿no? Exactamente. Ajá. Ese estado, hubo un psicólogo que ya lo estudió, que me parece que se llama Mihaly, algo así, tiene un nombre muy extraño. El vato dice, güey, ¿por qué hay artistas que pueden estar en un estado de absoluta concentración y crear cosas que no existían, absolutas genialidades, pero muchas otras personas no podemos representar ese estado? Y otra pregunta, ¿cómo ese estado puede ser en cualquier otra persona que no sea un artista, güey? ¿Por qué sería solamente del artista esa cualidad humana? Y tiene que ver con lo que anteriormente me decías, ¿no? De que esta perspectiva de ver las cosas cambia porque en el animal no hay esta cosa como de pasado, presente, no reconozco mi propia mortalidad. Y como no reconozco mi propia mortalidad, no sé que también estoy capacitado de hacer cosas. Es la ventaja de ser animal. No eres consciente de ti. Entonces, al no ser consciente de ti, Ok. no puedes magnificar todo lo que es tu propia existencia. Porque, por ejemplo, si un perro supiera que está consciente, o sea, que existe, no solamente se daría cuenta de que él va a morir, se daría cuenta que está limitado a un cuerpo orgánico que en este caso su morfología sería de un perro. Pero yo considero que eso sí lo tienen muy consciente, incluso más que nosotros. Creo que nosotros tenemos extensiones de nuestro cuerpo. Nuestro límite no es nuestra piel, no es nuestro cuerpo. Nos reconocemos como un ser cambiante, que por lo tanto nuestro cuerpo no será el mismo en 20 años. Si alguien perdiera un brazo, podríamos decir, ok, qué culero accidente, ¿no? Pero sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si tú perdieras un brazo y que vinieras, pues, la verdad se me hace como que, pues qué mal pedo, ¿no? Pero ¿y si perdiera la memoria? Exactamente, eso te iba a decir. Pero imagínate si perdías un golpe que te perdiera la memoria y que te olvidaras de todos nuestros nombres, o que has estado aquí, o de las Pues de mis propios recuerdos, ¿quién soy? Dejaría de ser. Exactamente. ¿Quién serías ahí? Ya no serías el mismo. Por lo tanto, yo siento que el animal vive en su corporalidad de una manera mucho más intensa e inmediata, autónoma y auténtica que nosotros. Nosotros generalmente estamos dispersos. Si ahorita, por ejemplo, el perro fuera consciente, se preguntaría, bueno, ¿qué están haciendo ellos dos, no? No están comiendo, no están haciendo ninguna de las necesidades básicas para sobrevivir. Están como, pero ¿qué están haciendo? O sea, como que no se darían cuenta que nosotros, en cierto modo, vivimos en la virtualidad a través del lenguaje. El lenguaje es un tema que me gustaría, por lo menos, abordar un poco. Sí. Pero antes de eso, mencionabas antes, bueno, ¿por qué ese estado no lo tienen otros que no sean el artista? Bueno, yo considero, pero desde el punto de vista estético únicamente, que el artista no nace, el artista se hace, y todos lo somos en cierto momento, porque construimos artificialmente nuestra imaginación. O sea, como lo que tú decías, aunado a la visión, a la concepción y a la creencia, ¿no? Sí. Y a final de cuentas, uno de los epítetos más frecuentes en Oriente para las divinidades o para una divinidad superior es, él es el arquitecto del mundo o el arquitecto del cosmos. Arquitecto en ese sentido como creador, constructor, artífice. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta que ya nos hiciste hace ya rato. Bueno, ¿cómo podemos aunar el artífice con el arquitecto y con la divinidad? Yo creo que el arquitecto, para ver su obra realizada, pues tiene que ser un espacio construido, ¿no? Y ese pedazo de realidad, como tú lo comentabas, es un pedazo que en cierto modo se lo roba a Dios, o que Dios no lo hizo, para una concepción, claro, que considere que existe, ¿no? Entonces yo creo que eso une todas las ramificaciones de las que hemos hablado. Y cuando hablabas de la percepción, ahora me gustaría relacionarlo con el tema que más me apasiona, que es la literatura, y que por eso me esperé, porque hace rato Raxo y yo te dijimos, no, ya has escuchado la
fábula o analogía de los ciegos y el elefante, ¿no? Ya. Esa está fregoncísima. Sí. Es muy breve, creo que es de la India, pero es milenario. Se cuenta que en un paraje o en el bosque se encontraban varios ciegos, eran amigos o conocidos, eso no es muy relevante. Sí, eran ciegos o en otras versiones solamente estaban vendados de los ojos o imposibilitados para ver en ese momento, ¿no? A veces hasta meten al elefante en un cuarto oscuro. El hecho es de que no pueden ver el elefante, pero cada uno de ellos puede tocar una parte. Entonces el que le toca, por ejemplo, la trompa, primero dice, oye, ¿y cómo? Este es un elefante. ¿Cómo es el elefante? Y entonces el ciego, en este caso, o el individuo responde, bueno, el elefante es muy flexible, es un ser como muy arrugado, también es húmedo, etcétera, etcétera, ¿no? Las características de lo que él está percibiendo. Otro que le toca el colmillo, bueno, pues dice las características del colmillo, ¿no? Es muy duro, parece muy liso, etcétera. El que le toca la oreja dice otra cosa. El que le toca la cola velluda. Pero no le dice, no. Ajá, exactamente, así no es el elefante. Dice, es como una culebra. Sí, exactamente. Se están contradiciendo entre ellos y se empieza a generar una pelea ahí. Se empieza a generar un conflicto por el hecho de que todos creen conocer la realidad. Y realmente solamente conocemos lo que percibimos y lo que concebimos y también lo que creemos. Entonces es una metáfora muy bonita para lo que tú decías hace rato. De hecho, ahorita que me hiciste acordarme, porque sí, tenías razón, sí la había escuchado. Me hiciste también acordarme de la alegoría de Platón, de la caverna. De la caverna, ya. Y fíjate que esta alegoría, hasta a mi parecer, mejor dicho, es la que mejor representa de los hallazgos neurocientíficos que podemos datar, güey, como los experimentos que se han hecho a través de distintos estudios para saber qué es la realidad, ¿no? Y cuando Platón dice, nosotros solo vemos las sombras, o sea, independientemente de si estamos encadenados o no, nosotros percibimos las sombras y creemos que esa es la realidad. Y por ejemplo, hace rato cuando tú decías el estado animal, me estaba reservando esto, yo por lo particular, si existiera un Jesús, yo lo agarraría y lo metería al laboratorio, güey. Porque a mí en lo particular me interesaría saber por qué ese güey es así, güey. ¿Sí entiendes? O sea, yo entendería que el concepto de él, de que soy carne y de acá la verga, tiene mucho que ver con este concepto de que tú y yo somos similares en el aspecto de que funcionamos fisiológicamente con muchos de los mismos principios, güey. Tenemos muchas estructuras que son similares, güey. No iguales, similares, güey. Que comparten morfologías, güey, que comparten funciones, que las podemos caracterizar en ciertos lugares, güey. Pero de alguna manera esas similitudes no son lo suficientes iguales como para decir que somos iguales. Ni siquiera en dos gemelos, güey. No. O sea, no hay forma de que tú digas, estos güeyes gemelos son iguales. No, güey. No. No hay forma, güey. O sea, los verás iguales por fuera, pero por dentro hay una composición fina que es única. Y de hecho, por fuera, su piel tendría unos patrones, para empezar, los huellas dactilares, que serían diferentes de uno del otro. Entonces, con esa caracterización yo me preguntaría, ¿qué pedo con Jesús, güey? ¿Cómo pensaría este vato, güey? Por ejemplo, tengo entendido que un Pero es porque tú estás buscando un milagro, ¿no? No. Estás buscando algo extraordinario. Y realmente si tú estás buscando algo extraordinario, Creo que eso. quieres buscar para ti algo extraordinario. Algo fuera de lo común que digas, güey, sí voy a creer en esto porque es algo fuera de lo extraordinario. No. te ves muy lejos. No. ¿Qué es extraordinario? Extraordinario sería cambiar la mentalidad del mundo, que la gente sea buena. Creo que eso sería un milagro, cambiar la mentalidad. Yo creo que sería malo. el mundo sea buen pedo. Es como si dije, Sería deseable, pero no extraordinario. El Dios en el que tú creas, sea Dios, Jehová, Buda, Krishna, ¿qué es un milagro? Un milagro no es el levitar, un milagro no es curarte, un milagro es cambiar la mentalidad del mundo y que el mundo no sea culero, que el mundo sea empático con el Pero milagro. es que, por ejemplo, Eso para mí es un milagro, eso para mí sería algo extraordinario, por la cual yo diría, güey, sí creo en ti, cabrón, o sea, hiciste cambiar la mentalidad del mundo, que el mundo es una mierda. Ellos todos se matan entre todos, se violan, se matan, el mundo es una mierda, guerras, ¿no? O sea, se están acabando el agua.
sea, realmente para mí, ¿qué es un milagro eso? Alguien que realmente llegue al mundo a decir, a cambiarte la mentalidad y en hacerte un ser humano bueno, ¿no? O sea, si tú haces eso a nivel global, tú vas a acabar con el hambre, tú vas a acabar con la pobreza, tú vas a acabar con el calentamiento global. Eso para mí es un milagro. O sea, alguien que realmente llegue, como llegó en su momento Jesús, Sí, claro, claro. y llegar en este 2022 a cambiar eso. ¿Por qué? Porque nos está cargando la verga y porque Sí. el mundo se va a acabar. Sí. Pero Pero, La manera en nomás, la que consumimos es esa. O sea, entonces, para ti, ¿qué es un Dios? ¿Para ti qué es un milagro? ¿Para ti qué es alguien en el que tú aspiras, en el que tú crees? es que yo creo que ahí hay dos líneas. Por ejemplo, para creer, pues yo para empezar, yo no estudiaría a Jesús para creer en Él. Yo estudiaría a Jesús para ver qué de lo que hay en Él es igual a mí. Porque hay muchas de las cosas que se dicen que Jesús representaba del hombre. Y por ejemplo, tú dices, hacer un milagro, hacer cambiar a alguien. Mira, y iba a tomar el juramento Para mí hipocrático. eso es un milagro. No, Hacer cambiar la mentalidad del mundo, eso para mí es un milagro. O sea, Sí. porque eso es imposible. eso es No, sería es un que- milagro. Porque el mundo nos estamos matando entre todos. pero nos es estamos como acabando el juramento mundo. hipocrático dice, de que no puedes curar a alguien si ese alguien no quiere ser curado. Tú imagínate que tienes la solución de los problemas del mundo, pero cuando tú vas y le dices al mundo, tienen este problema, el mundo te dice, no mames, Te manda tú a la verga. eres el güey que tiene el problema por decirme a mí. Es más, para empezar, ¿tú quién eres para decir que yo tengo un pedo? Así Entonces, a partir de ahí, no creo que tenga ninguna autoridad Jesús en decir, ustedes están mal y yo bien. Yo creo que lo que sería adecuado de Jesús es predicar con el ejemplo, que es lo que hizo el vato, ¿no? Por eso el Pero aún plan de así estudiarlo. No lo cambias, aún así, aunque Jesús haya venido al mundo, Krishna o Buda o quien sea, a cambiar el mundo no lo has cambiado. ¿Tú crees que Porque sería siguen mejor? habiendo guerras, siguen violando niños, siguen matando hombres, siguen matando mujeres. Entonces, para mí realmente un milagro verdadero es hacer cambiar la humanidad. La humanidad no ha cambiado desde que Jesús vino. Vino Jesús a predicar amor y no ha cambiado la humanidad. Yo fui a ver dónde estaba el Papa y Roma, la chingada. O sea, y para mí es increíble que si Jesús nació en un pesebre con animales, no es congruente que el Papa esté rodeado de oro ¿Es verdad? y de dinero y de empresas fantasmas y que va de impuestos. ¿Sí me entiendes? Y no sería justo que la gente se muera de hambre. Y no será justo que la gente en este momento, África se muere de hambre. ¿Tú Sí. crees que es justo eso? ¿Tú Claro crees que no. Que Pero- realmente estamos predicando la palabra Es de que Jesucristo. no creo que hablemos de predicar, porque, por ejemplo, si retomamos el fundamento de lo que es la percepción, tú imagínate, aquí hay cosas muy difíciles de hacer. Jesús dice, si te pega a alguien un vergazo, ponle la mejilla para que te pegue otro, ¿no? A ver, ¿estás dispuesto a hacer eso? La verdad es que la mayoría de la gente no. Te ponen un vergazo, no, ni bien te lo ponen y tú ya le pusiste un vergazo al otro güey. Pero es que esas son enseñanzas figuradas. No, son literales, es que son no. enseñanzas figuradas. Porque a lo que vamos con lo de las O sea, percepciones... Lo que Jesús te quiere dar a entender es que si alguien está actuando con violencia, no seas igual que él. No Exactamente. actúes con violencia, porque violencia crea más violencia. Genera más Entonces, ¿qué vas a violencia. hacer tú? Tener compasión, porque eso es a lo que Jesús vino, a que enseñarte a tener compasión. Aunque a ti te den un putazo, no le vas a pegar porque te va a dar compasión decir, pues tal vez tenga muchos problemas mentales. Yo no voy a ser igual que él. No, exactamente. Yo no le voy a pegar. ¿Por qué? Porque voy a ser igual que él si yo le pego. Sí. Oigan, Sí. aunando lo que dices yéndolo más atrás en el Génesis y ligándolo con la arquitectura, hay un pasaje que a mí me parece que todo arquitecto debería de conocer casi versículo por versículo. Está en el capítulo 10 del Génesis, que es la construcción de la Torre de Babel. Me Sí. encanta mucho porque, bueno, parafraseando el capítulo dice, cuando los hombres llegaron desde Oriente a las tierras del Senaar, se dijeron unos a los otros, construyamos aquí una ciudad y en medio de ella una torre cuya cúspide llegue hacia el cielo, ¿no? Ahí te va ahorita con lo que lo vamos a unar. Sí, no, es que me imagino, güey, Pero Cuya yo creo que cúspide- son no. cosas muy filosóficas, ¿no? Sí. O sea, no te lo puedes tomar literal. No, filosóficas, Pero- ¿no? Lo que estamos haciendo Es aquí. que estamos filosofando. De hecho, el canal se llama Filosofando. El canal se llama Filosofando. Y entonces dice, cuya cúspide llegue hacia el cielo. Esto es lo que muchas personas no saben.
hagámonos así de un nombre para que nuestro pueblo no se desperdigue por la faz de la tierra, ¿no? Y entonces cosamos el barro como ladrillos y pegamos con argamasa para construir esta torre. Se dieron los hombres el trabajo de construir. Para los arquitectos es casi como un altar, una divinidad. La Torre de Babel es una divinidad para los arquitectos. Pero ahí te va, el capítulo finaliza así de... Entonces Yahvé bajó a ver la obra de los hombres y dijo, he aquí que todos hablan una misma lengua y comparten las mismas palabras. Bajaos ustedes, que le dijo a 70 ángeles o 72 ángeles, y confúndanle las lenguas para que no puedan entenderse hacia sí y por eso se desperdiguen por la faz de la tierra. Justamente lo que no querían al construir la Torre de Babel. Muchos pueden decir, bueno, ¿qué relación puede tener la construcción física, tangible e incluso imponente de la Torre de Babel, o una torre en este caso, con la confusión del lenguaje de los hombres, lenguaje entendido como unidad, para que no se desperdiguen? Y este capítulo de la Biblia me encanta mucho, a pesar de que, bueno, yo abiertamente en diálogos y perspectivas me considero pues no creyente. Pero si estás de acuerdo que la Biblia se escribió por hombres. Claro, Se totalmente. modificó a lo largo de toda la historia. Es como Totalmente. decir que la Virgen María era virgen, eso no es cierto. No, totalmente. ¿Verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces es muy interesante realmente retomar todo el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento y todas esas cosas que realmente fueron creadas por los seres humanos, ¿no? Claro. Entonces es cuando dices, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Sí. De hecho, ese es el meollo de lo que hablamos hace rato, No, o de sea, ¿es real la ¿en qué realidad? voy a creer y en qué no voy a creer? Porque la Virgen María no fue una virgen. Pero fíjate, Ella fue una mujer que se embarazó, ¿no? De su esposo, que era carpintero, sí, tuvo a Jesús por un parto natural. Y Jesús se casó con María Magdalena, y María Magdalena no era una prostituta, María Magdalena era una mujer normal. Pero esa fue la historia que les gustó, ¿no? A los hombres, y decir, bueno, como para nosotros lo más importante es que sea una virgen, pues la Virgen va a ser María, ¿no? O sea, Sí, claro. ¿cómo es posible que la hayan penetrado y quitado el himen y haya parido, no? O sea, eso es imposible. No, sí. quién sabe por qué. Es que, mira, Mira, hace y rato, entonces a María Magdalena, hace rato en vez de hablabas, hacerla su esposa, la vamos a hacer puta. hace rato hablabas de milagros. Y por ejemplo, la parte donde es que hay muchos temas que ella mencionó que están interesantes, güey. Sí. Y que estaría chido retomar acá en la plática. Uno de ellos es como la credibilidad de Jesús. No es algo que me corresponda a mí, sinceramente. No. Pero hay muchas cosas que la neurociencia hoy en día ha descubierto en respecto a cómo comportarte. Y ella tenía razón cuando te decía de que, por ejemplo, si alguien es envidioso y te tira mala leche de que no, güey, la neta tú no vas a lograr tus planes y acá, güey. Ese estado en el que la persona está, güey, tirando mala leche, güey, lejos de tú agüitarte, güey, Ajá. te tienes que alegrar, güey. Porque aquí estás frente a una prueba, güey. La máxima de las pruebas, güey. La máxima de las pruebas. Sí, güey, porque haz de cuenta que tú tienes que entender que tú tienes consciente e inconsciente, ¿no? Ajá. Y tú tienes todo un sistema de creencias. Hace rato hablabas de que si yo perdiera la memoria o cualquiera perdiera la memoria, seguiría siendo la persona. Aquí viene lo más interesante, al menos considero yo, y voy siguiendo un poco ya que estamos hablando de cosas de la Biblia. Yo, por ejemplo, en lo particular, cuando está la parte del relato de que Adán y Eva comen la manzana, ¿no? O sea, todo el mundo habla del fruto y de lo que simboliza, y yo lo he pensado muchas veces y le he dado muchas vueltas y digo, mira, güey, si lo vemos, hay una parte muy esclarecedora en la propia historia que te dice qué es lo que realmente pasa, güey. Te dice al principio, están Adán y Eva ahí tirando rollo en el paraíso y no saben que están encuerados ni nada. De repente Adán y Eva no conocen nada. Entonces ellos de repente comen el fruto, Eva incita a Adán y ya, pasa lo que pasa, ¿no? Entonces cuando pasa eso, ¿qué es lo primero que pasa? Se dan cuenta que están desnudos. Pero aquí pausa, güey, porque a ver, güey, eso significa que antes de que comieran la manzana, güey, ellos no sabían que estaban desnudos, pero estaban desnudos. Exacto. Lo que significa que no eran conscientes de sí mismos, güey. Porque es que cuando se preguntan, cuando es que se tapan, no, se tapan porque No lo estamos tomando. Sí,
Sí, pero lo tomamos como... No, tómalo como una metáfora, porque, Exacto. por ejemplo, si te vas en la línea evolutiva, yo también soy evolucionista en ese aspecto de que creo que la conciencia se desarrolló a través de la evolución, pero yo no descarto el diseño teológico, porque para empezar, mira, el simple hecho... ¿Cómo vas a controlar a los seres humanos? A ver, ¿cómo? Tienes aquí a 100 millones de seres humanos, ¿ok? Pero no sabes qué pedo, güey, porque no tienes... ¿Hablas como en posición de Dios? No, porque no sabes qué pedo realmente pasó, ¿no? Porque no sabes nada de ciencia. Entonces vas a decir, bueno, ok, para controlar a todos ellos, vamos a decir que el que se porte mal se va al infierno y el que se porte bien se va al cielo, ¿ok? Entonces así yo los voy a controlar. Porque voy Pero a ¿qué controlar pasa del vato que está matando y a base cree que de está miedo. ayudando a Dios? A base de miedo, yo te voy a controlar. Pero es que hay gente que mata en nombre de Dios. Si tú te portas mal, Hay gente no. que hace injusticia en el nombre de Claro. Dios. Entonces, Dios no es la justificación del bien. Y vamos a las cruzadas, claro, ellos mataban por Dios. Y eso está comprobado científicamente que ellos realmente creían que mataban por Dios. Es que eso es otra cosa. La ciencia no puede describirlo todo, porque aquí entramos en otro terreno, justamente de lo metafísico, güey. El infierno es una invención que si tú te la crees en este momento es que no mames. O sea, ¿cómo vas a creer en este momento que Adán y Eva y la costilla y que el cielo y el infierno, o sea, y que Jesús creó el mundo en 7 días? O sea, esas son invenciones para... Pero es que suena igual que la invención del Big Bang, solamente que Pero- una se pero- respalda en otro pero tipo de sí datos. sí estamos de acuerdo con eso. Sí, Ajá. es una invención. Estamos nadie dice que tomándola no como Es una historia. invención para controlar a las masas. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a controlar para que te portes bien diciendo que te vas al infierno? Si tú la violas a ella y la matas, te vas al infierno. Pero es que eso está mal. No, O sea, pero es que siempre no ha sido es, igual. pero es que, ¿Por qué? Porque es el que, ser humano tiene un instinto malévolo. es que tú tienes que Un instinto de entender matar, de violar, que gracias a de muchas matar. instituciones, Entonces, gracias a eso- el hombre no puede ser libre totalmente. Tenemos algo que se llama Estado. El hombre no puede vivir en libertad porque sería un completo ¿Y animal. ¿Cómo controlas Esto es, a un hombre? es ¿Con que- la religión? no, ¿Cómo es lo que, controlas? es que yo creo que no O sea, se trata de es que controlar. Transpórtate Porque 500 años atrás. Hablamos, por ejemplo, de que el individuo es libre. Y en esta libertad, en esta singularidad, de que cuando te digo de las percepciones y de Cristo y de acá, güey. Y tú hablabas hace rato de la comunicación, porque también tengo en cuenta el tiempo y las intervenciones. Entonces, con todo esto, güey, te decía de la neurociencia, de cómo la neurociencia puede describir estos estados mentales como de la envidia, del enojo, del resentimiento, de la ira, todos de la depresión, y te puede decir, ¿sabes qué? Yo puedo darme cuenta que a nivel cerebral tú estás representando tales anomalías, y eso condiciona tu forma de percibir el mundo. Entonces, percibir el mundo más nihilista tendría de alguna manera un sustrato, considero yo, esto ya es pura especulación, a nivel neuronal, de cómo percibes las significancia de las cosas. Porque, por ejemplo, si tú te tomas personal la religión y tú dices, es que tiene que ser verdad o tiene que ser falsa, estás tomando un juicio sobre algo. Sí. Y, por ejemplo, los griegos te dicen, practica el epogé o el sin juicio, ¿no? Apréndete a operar en la vida sin sacar juicio de las cosas. ¿Por qué? Porque tú realmente no sabes nada. Y cuando te hablaba de lo de Adán y Eva, cuando se tapan porque se dan cuenta de que están desnudos y se avergüenzan de que están desnudos porque se dan cuenta que están desnudos, vaya la redundancia, güey, ese acto para mí esclarece este pedo de la conciencia. Porque si bien evolutivamente puedo marcar ciertas pautas de decir, a ver, el cerebro empieza a desarrollarse morfológicamente de diversas formas en distintas etapas de la historia, dada la alimentación que tenían y dónde vivían. Me puedo dar cuenta que a partir de que el fuego se inventa o aprendemos a domar el fuego, tenemos una mejor capacidad encefálica, porque el fuego nos viene a hacer paro con los alimentos. Con los alimentos. Nos hace Ya que no comemos crudo. Ya no comemos crudo. Comer cocido pues, fue un salto evolutivo. Exactamente, Fue un- porque había menos energía al intestino. Exactamente. Y con eso las mandíbulas requirieron menos fuerza, el cráneo abrió más espacio para el encéfalo, nacieron las estructuras que posteriormente darían el lenguaje. Yo me imagino el nacimiento del lenguaje algo así bien primitivo, como los primeros simios, acá haciendo ruidos y de repente empezaban a significar, güey. Sí. Yo hago esto para decirte que ahí viene un animal, Sí, güey. sí, sí, Yo sí. hago esto, güey, para decirte que hay que subirnos a este árbol, güey. Yo hago esto para decirte que esto se come o que esto es venenoso, güey. Un lenguaje súper arcaico, meramente intuitivo, güey. Sí. Como un lenguaje no verbal. ¿Sí me entiendes? Que podíamos ir leyendo, güey. Claro. Conforme vamos evolucionando y nos vamos socializando, güey, con el nacimiento del lenguaje. Y tú decías hace rato, la virtualidad del lenguaje. Pues, sí. Porque el lenguaje, lejos de, por ejemplo, la planta. La planta es objeto o sustancia, güey. Ay, caray. Yo considero que es sustancia. Yo también.
yo considero que es sustancia, pero para justificar eso estaría cabrón, porque habría muchas refutaciones. Pero, a ver, es que tocaste muchos temas interesantes ahora y quisiera cerrar con lo del lenguaje, porque también el mito de la Torre de Babel también tiene que ver con el lenguaje, porque a final de cuentas confunde las lenguas, destruye la torre y ya no hay esa unión o comunión entre los seres, entre todos los seres humanos. Se empiezan a diversificar y entonces tanto la arquitectura como centro de su mundo, como el lenguaje como centro de su unión, son dos pilares importantísimos para la concepción antropológica de la humanidad. O sea, la arquitectura siempre como que se queda rezagada en comparación del lenguaje, pero es tan importante porque vivimos en espacios y por mucha conciencia o transmutación de la conciencia o lo que tú quieras o gustes, o imaginación o memoria o capacidad inventiva, de todas formas tu cuerpo te llama y te dice, estás aquí. Y con todos los sentidos podemos definir dónde estamos. Para esos seres arcaicos que tú mencionabas, que tenían una comunicación no verbal o verbalizada, pero no con una gramática, obviamente, era muy importante, mucho más que para nosotros, el reconocer el lugar y el entorno, porque a final de cuentas volvemos a que había mucha más hostilidad que ahora. Te aseguro que muchos de ahora, si van solos al bosque, aunque vayan en una horda de 10 personas máximo, no sobreviven ni un mes. O sea, es importantísimo tanto el lenguaje como la arquitectura en ese sentido. Y aunado con mi pasión nuevamente a la literatura, hay un libro de un autor muy famoso, Jack London, pero es conocido por obras como Colmillo Blanco o El llamado de la selva, tiene también unos cuentos de los mares del sur, pero hay un libro, una pequeña novela que habla precisamente de lo que estabas diciendo, y justamente se llama Antes de Adán. Es una novela tan riesgosa, tan valiente, al proponer una novela en donde todos los personajes son homínidos, el mundo es arcaico, no existe el lenguaje. Es una de las hazañas literarias más fregonas para mi punto de vista, por el hecho de que el lenguaje es la materia prima de la literatura, así como el sonido y el silencio es la materia prima de la música. Poder aceptar el reto de yo voy a escribir una novela, voy a escribir literatura, es decir, usarme de las palabras y del lenguaje para hablar de un tiempo donde no existía el lenguaje. Es uno de mis autores que... Está medio fumado, ¿no? Está fumadísimo. Medio fumado y lo que le sigue. Sí, Lo recomiendo muchísimo a tus videos... A los suscriptores. A videos fumados. Está bien fumado. Aquí, güey, se han tocado muchas cosas y quiero aquí aclarar de cuando decía de la invención de la Biblia y la invención del conocimiento, están parametralmente en diferentes planos. La ciencia se basa más en el conocimiento objetivo, que es de lo que se puede regocijar, de que al menos es más próxima a la realidad que la Biblia, porque en es más evidenciable, exactamente. Puedes tú llevar experimentos que te van a decir si es verdad o no lo que tal vato dice o no sobre la realidad. Y en este otro aspecto de la percepción y el lenguaje, fíjate que yo trabajo en una obra singular que se llama La vida como una metáfora, güey. Sí. Y en esta obra, güey, yo lo que trato de explicar es cómo la vida a través del tiempo de la historia, güey, a través de toda esta literatura, a través de toda esta mitología, es una metáfora que al hombre le está dando cuenta de su propia existencia y le está diciendo lo que significa la vida, güey. Yo creo que la vida tiene un significado que está inscrito en la vida misma, güey, y no tiene nada que ver con los egos de los hombres, güey. Pero en la vida misma te refieres a ajeno a los individuos. Ajeno a los individuos, a huevo que sí, güey. Porque, por ejemplo, yo soy ajeno al planeta Tierra, pero convivo en él, güey. O es mi ecosistema para yo habitarlo, güey. Que es la palabra más adecuada, güey. Sí, exacto. ¿Sí me entiendes? Pero yo soy ajeno al planeta Tierra, güey. Porque nada de lo que yo haga, güey, interfiere en las dinámicas que lo rigen a él, güey. ¿Sí entiendes? Pero las dinámicas que lo rigen a él afectan todo lo que yo hago, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? Yo soy dependiente de mi planeta, güey. Claro. Y hay cosas en la vida que son así, güey.
y que te ponen en un plano que al menos si en esta época de la historia de la humanidad, como con la psicología, te ponen a plantearte preguntas existenciales como ¿qué tanto tiene que ver este pedo significativo en la experiencia vital? Porque, por ejemplo, hay muchas formas de percibir cómo hay progreso en la humanidad, pero como bien mostraba la muchacha hace rato, el argumento de la violencia, de que el humano, a pesar de que ha venido Jesús, Buda y quien sea que venga, siempre hay perversidad. Yo creo que lejos de ser una contra, creo que es consecuencia de que somos humanos, güey. Por ejemplo, güey, como te decía, no puedes llegar tú y con autoridad decir tú estás mal, porque para empezar tenemos sesgos de confirmación, sesgos de creencia, tenemos una cantidad de sesgos. Digamos que el ser humano tiene un pack de lo que es. Y en este pack tú tienes que tener en cuenta lo que tú hace rato decías, el contexto en el que te desarrollas. Si yo, es como, no me acuerdo de quién era la analogía del barco, güey, de que tenías un barco de madera y de repente lo tenías que ir reparando pieza por pieza y de repente al final tenías el mismo barco pero con todas las piezas cambiadas. Con todas las piezas cambiadas. ¿Es el mismo barco o no, güey? ¿Es barco o no, güey? Entonces, esa pregunta es muy fundamental porque en neurociencia se puede aplicar muy bien en el concepto de cuando alguien pierde la memoria, porque funcionalmente es el barco, güey. Claro. Pero no tiene la esencia que fue el barco, la estructura primaria, ¿no? En este caso, ¿qué es, güey? Y fisiológicamente, muchas de sus células, o todas, ya no son las mismas que cuando tenía memoria. Depende del tiempo que haya pasado. Exactamente. Todo el cuerpo también se renueva. Se renueva, exactamente. Entonces, esas preguntas nos ayudan a nosotros a preguntarnos qué somos. Pero hay unas excepcionalidades extrañas que también vienen a la curiosidad, como los casos de las personas que nacen y dicen recordar sus vidas pasadas. Que eso es una pregunta para la neurociencia, o sea, neurocientíficos, pónganse vergas ahí. ¿Qué pedo con las personas que pueden recordar su vida pasada? Porque los de la India, ellos hablan de que existen los recuerdos akáshicos, que estos recuerdos akáshicos vienen a ser como la memoria o la conciencia universal, güey, de todas tus vidas y todas las vidas de todos los que han pasado por esta tierra. Y que tú puedes tener acceso a ellas si tú llegas a un estado determinado de mente. Pero eso suena bien fumado, güey. Y si nos venimos hoy al día, yo te podría decir que con neurociencia y estudios de neurociencia, tú podrías tener tales resultados, güey. O sea, no es descabellado. Tú tienes que hacer tales cosas, güey. Mira, una de ellas, güey, pues tienes que cambiar la dinámica en cómo te aproximas a la vida. Para empezar, tienes que aprender a observar, güey. No ver, observar. Es como escuchar y oír, güey. Claro. ¿Sí entiendes? Tienes que aprender a diferenciar qué es cada cosa, güey. Y por ejemplo, tú puedes observar, y muchas de las veces que hemos estado aquí, güey, en los cafés filosóficos, a veces uso el ejemplo de que, mira, se está moviendo la planta y todo el mundo aquí cotorreando y nadie se ha dado cuenta. Porque está pasando, güey. Todo eso es parte del momento, del aquí y el ahora. Sí. Porque la recomendación de Buda, de Jesús, de cualquier iluminado es aprende a vivir en el aquí y el ahora. Sí. La recomendación de la psicología para que no sufras ansiedad ni depresión es vive en el aquí y en el ahora. La psicología que te ayuda a tener éxito en desarrollo personal te dice que tú tienes que aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Pero no significa que tengas que abandonarte, güey. Por ejemplo, si tú hoy no tienes jale, verga, no tengo trabajo, güey. Tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Tienes que hacer lo que puedas hoy, güey, con lo que tienes. Ajá. Y no agobiarte por lo que va a pasar mañana. Olvídate a la verga de mañana, güey. Mañana no existe en realidad, güey. Porque si lo ves, es una sucesión de instantes presentes todo el tiempo que están avanzando en la línea del tiempo entrópica, pues hacia adelante, güey. Pero mañana no existe, güey. Exactamente, porque tenemos la medición del tiempo, güey. Claro. Si no existiera la medición del tiempo, el tiempo sería un continuo, güey. Sería un presente, güey. Y en este presente podemos, con la memoria, llegar a la parte de los recuerdos y estancarnos, lo que hablábamos del muerto, güey. Es por eso que aquí la literatura funciona muy bien en este aspecto para representar realidades que el hombre tal vez no pueda vivir. Sí. Y yo he visto, y mira, Platón decía que en la República, que ese güey si fuera el chido de la República sacaría a los poetas, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ese güey estaba equivocado, güey. Si saca a los poetas, sus científicos dejarían de descubrir cosas, güey. Porque hay un efecto dominó muy extraño, güey, con los poetas. Los poetas descubren lo que los científicos comprueban, güey. Ok. Porque ellos hablan, güey. Digamos que Platón cuando dice que las ideas están aquí etéreas, güey, y que están universales, güey, no se equivoca, güey. Existe un mundo etéreo para las ideas en el cual nuestra mente también funciona, güey. Porque que a ti se te ocurra una idea súper genial no significa que alguien en el otro lado del mundo no se le haya venido a la mente, güey. Significa que tuviste afinidad a la idea. Que te preparaste para recibirla. Para recibir la idea. Es lo que te decía del diseño de Dios, güey. Yo
yo en lo particular no soy creyente de ninguna religión. Ok. Yo sí creo que existe un Dios universal que en mi particularidad, Dios es elegante, güey. Diseñó cosa por cosa, güey. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Porque hoy el hombre puede desentrañar todo ese diseño y decir, ah, mira, güey, así funciona el ADN. Ah, mira, güey, así funciona el sistema de irrigación sanguínea de todo el cuerpo, güey. Ah, mira, güey, así funciona la contracción muscular, güey. Ah, mira, güey, así funciona. Nosotros no lo creamos. No. Nosotros lo aprendimos, güey. Alguien lo creó por nosotros, güey. Y en esa creación diseñó todo un modelo en el que, aquí es lo interesante de la mente, güey. La mente es afina a la naturaleza, güey. La mente, güey, primitiva, tuvo una afinidad extraordinaria con la naturaleza y la mente moderna la está perdiendo, güey. Mucha gente antes podía leerte el clima con el simple hecho de sentir el aire, güey. ¿Sí me entiendes? Muchos... Yo, el ingeniero del que te hablaba hace rato, de que me dijo de Vitruvio, güey, él, pues, vieja escuela, güey, de que la ingeniería se hace con cálculos mentales, tienes que hacer ciertas cosas, respetar ciertos parámetros para que la construcción tenga una calidad y pueda ser funcional, ¿no? Entonces, estas cosas de las que se van poniendo pauta, güey, pues a nosotros nos permiten como, pues, ir delimitando todos los aspectos, ¿no? Sí, claro. Pero... A ver, ya como para ir cerrando el temita y acá, a mí se me hizo muy interesante toda esta perspectiva de la arquitectura, los temas que salieron de repente de Dios, o sea, sí. Terminamos hablando de Dios, güey. Hoy no salió el capitalismo, quién sabe por qué, aquí no funciona. Esta vez fue Dios, ¿no? Esta vez fue Dios, güey. Dios no Sí. fue el capitalismo, esta vez no fue Dios. Pero, exactamente, ¿no? pero fue Dios. Sí. Y en el ámbito así para concluir, una perspectiva generalizada que tú puedas dar acerca de cómo la literatura te ha ayudado a moldear lo que es tu perspectiva en la arquitectura. Porque yo me imagino que tu visión de la arquitectura, si fue antes de la literatura, era una. Y Claro. después de conocer la literatura, junto con ya saber arquitectura, se cambia en la perspectiva de cómo abordas, pues no sé, una construcción, un diseño, güey. Sí. Tomas en cuenta partes más artísticas, por decirlo de alguna forma. Tomas inspiración de literatura para diseñar. O sea, cómo fusionas una cosa con la otra. Bueno, yo creo que la arquitectura para mí es el arte más sublime, pero la literatura junto con la música son las artes más divinos. Por lo tanto, les tengo enorme respeto, admiración, y considero que todo artista, llámese músico, arquitecto, poeta, creador, dramaturgo, tiene que nutrirse no solo de su ámbito mucho más hermético, sino expandirse para tener una percepción estética mucho más amplia, y no solo amplia, profunda también, aunada con otras disciplinas, con otras artes. Pero yo creo que la literatura en general me ha ayudado a sensibilizarme más, porque todo artista considero que debe de ser sensible, pero no sensible en el acto, en el atributo, no atributo, como en el paradigma de considerar a lo sensible como debilidad, sino como mucha mayor percepción o recepción de la realidad, y sobre todo sensible a la vida. Ser sensible a la vida y a la belleza. Exactamente. A la belleza. Simón. Ahorita decías, me encantó que consideraras tu idea de Dios como uno de los atributos es la elegancia. Según tengo entendido, etimológicamente la elegancia tiene que ver con la raíz eligere, que es elegir de manera inteligente, elegir lo mejor, porque estamos aquí, bueno, ya hemos hablado también en Diálogos y Perspectivas mucho de la elección, de la ética, etcétera, pero también considero que el artista en general debe de saber elegir. Primero ser sensible, ser receptivo, y después poder discernir lo bello de lo que no lo es. Esto también es muy polémico, ¿no? Porque quién sabe todo sea bello y nuestra incapacidad o nuestra insensibilidad no nos permita considerar lo bello todo. Pero puede ser, ¿no? Puede ser que todo sea bello, pero poder elegir lo que nos parece bello y después construir algo que se le asemeje. Como lo decía Platón, es que no vas a alcanzar la belleza en sí misma, ¿no? Existe, pero existe en un plano mucho más, un ideal, era una idea. En el mundo de las ideas, pero muchas cosas
comparten, así como tú pones el ejemplo de los individuos que tienen la misma idea, porque confluyen en ella, también cualquier disciplina artística se puede comulgar con la belleza. Y yo creo que la literatura me ha ayudado mucho a ser más sensible y a elegir mejor lo que por ahí va, ¿no? Sí, a mí lo que me ayudó a sensibilizarme fue la música. Curiosamente, ya hace rato la mencionaba, es como de las Sí. artes más divinas. Y en particular yo considero, como bien dice Nietzsche, ¿no? La vida sin música sería un error, güey. Una O sea, tragedia. imagínate, güey, ¿no? O sea, de hecho, hace rato estaba viendo una serie y estaba pensando en los actores tienen que actuar, güey, y se tienen que meter en el papel, pero no necesariamente está la música que nosotros como televidentes escuchamos en el momento de la escena, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, Por claro. ejemplo, tú estás escuchando un momento triste, pero hay una canción triste que la acompaña que hace que el actor esté llorando y esté triste, güey, y tú te pongas más triste porque la música está más melancólica y Claro, te llega, claro, ¿no? claro. A mí la música me sensibilizó, güey, del aspecto en el que, por ejemplo, apreciar más el silencio, ¿no? La música no solamente es compilación de ruido, porque pues, hay muchas definiciones de lo que es la música y es como que juntas ruido, muchos sonidos y los conformas en un patrón. Y créeme que yo como carente de talento musical, güey, que yo considero que no lo tengo, o sea, puedo tocar el piano, puedo hacer cosas, güey, pero yo no me considero un músico, nato no, güey. Considero que tengo habilidad musical, sí, desarrollada, sí, pero es lo que hablamos del talento y los dones. Yo podría tener un talento para otras cosas y hay gente que tiene talentos para otras cosas, pero a mí en este ámbito la música sí me sensibilizó para ver, cómo yo puedo acercarme a cosas que yo creí que no era capaz, como en este caso que digo del talento musical. No tengo talento musical, pero tengo destreza musical, ¿sí me entiendes? Aprendí a desarrollar técnica, puedo tocar piezas que un talentoso probablemente no podría porque le faltaría la técnica, ¿sí me entiendes? Entonces, en esas cosas está chido, pero por ejemplo, en comparación de quién crea una obra más sublime o más acercada a lo divino, a la concepción de belleza, sería el vato talentoso, güey, sin duda alguna, güey. ¿Por qué? Porque este vato tendría una afinidad natural a eso, sería como respirar para él, güey. Pero, ok, te entiendo. Pero, ¿no le llamarías a esa persona talentosa más bien genio? Y cuestionar si el genio se construye o ya, como tú decías, músico no nato, o si ya hay músicos natos, literatos natos, arquitectos natos. Yo sí creo en la naturaleza del hombre, güey. Sí, claro. Yo creo pero que cada hombre tiene una naturaleza y esta naturaleza, como la personalidad, se clasifica en unos subgrupos, güey, que no están delimitados, güey, que es más bien un espectro. Yo ahorita tengo una división de 3, güey. Es bien simple, es bien básica. La primera es los idealistas, güey, los que son más coco que nada, güey. Pienso, analizo, busco patrones. Luego está el vato del cuerpo, güey, el que es dinámico, güey. ¿Sí me entiendes? El dinámico, mira, en el demente puedes ver a gente, güey, que su jale prácticamente es filósofo. Que su jale es pensar, güey. ¿Sabes qué? Mi jale tiene que ver más con pensar cómo hacer una campaña publicitaria, güey. Tiene que ver más con pensar cómo voy a dar una clase, güey. Tiene que ver más con el recurso mental, güey. Ok. Otro tipo de naturaleza humana tiene que ver más con la dinámica del cuerpo. Hay gente que naturalmente le gusta el deporte de contacto, güey. Hay gente que naturalmente se siente mal, güey, si literalmente no sale a correr, no sale a hacer algo, güey, porque su cuerpo le pide ejercicio, dinámica, movimiento, güey. Son diferentes, lo que decías del nivel de la adrenalina, son diferentes niveles. Por ejemplo, el extrovertido y el introvertido no es que manejen una cantidad de sustancias más que el otro, güey, sino que la forma de percibir es muy distinta. Porque, por ejemplo, a uno lo satura justamente la cantidad de información que recibe el introvertido cuando hay mucha gente, güey. De repente, un chingo de rostros, me saturo de información, güey, ruidos acá. No, güey, me estreso. Ajá. Se me sube el cortisol, güey. De repente, a un extrovertido, güey, lo que le pasaría sería lo contrario. Ese vato, no mames, soy un pez en el agua, carnal. Voy, me muevo, cotorreo, bailo, hago, deshago, fan. Sí. Pero esa aproximación tiene mucho que ver con todos los demás ámbitos, güey. Porque lo que decíamos al principio, delimita el organismo. Y yo cuando te digo, creo en la naturaleza del hombre, güey. Por ejemplo, ahorita te estoy hablando del vato que es dinámico, del vato que le gusta el deporte. Lo puedes encontrar en el deportista, güey. Y luego tengo al artista, güey. Que ese es como mi tercer campo, güey. El artista es este vato, güey, que puede ser sensible a la realidad, como tú bien lo decías. No
sensible en este lado de sentimentalismo, sino sensible en el ámbito de la realidad y cómo ella se manifiesta a mí. Bien, está el arte abstracto, ¿no? Que no son figuras, güey, que realmente podamos ver, pero el mismo término abstracto te dice a ti que hay que abstraer la idea para representarla. Sí. Y a partir de ahí crear la belleza abstracta, güey. Entonces, güey, esta forma se junta con lo que yo denomino talento y genio, que no es denominación mía, existe. Sí, claro. El talentoso es alguien que tiene afinidad natural al arte. Por ejemplo, yo digo, yo no soy talentoso en música, pero tengo destreza musical, y podría reconocer en alguien que tiene talento musical, pero tal vez no destreza. Ok. Porque está más afín a la música. Pero que tenga talento no significa que sea un genio, güey. Porque igualmente el vato, güey, que le eche ganas, güey, duro. Es como, ¿has visto Naruto? No. ¿No? A ver, ¿has visto Dragon Ball Z? Sí. Ya ves que Vegeta sería como el genio natural porque es raza pura. Ajá. Y Kakaroto sería el vato que siempre anda entrenando porque no es puro. O sea, no Sí, tiene sí. talento, güey. Sí, sí, sí. Y si es te das cuenta, Kakaroto, mucho güey. esfuerzo de alguna manera compensa la falta de talento, güey. Porque muchos talentosos son muy flojos, güey. Entonces, la falta de disciplina, y está aquí como un ingrediente, güey, de que muchas cosas funcionen, es cómo son los hábitos que tú tienes para aproximarte a esas cosas, güey. Porque es a si lo vas que a hacer voy. música, güey, pero quieres ser Mozart, güey, pero practicas música una vez al año, güey, no hay lo forma vas a de que hacer. seas, güey. Pero mi pregunta iba por ahí. Imaginemos que no solo tú quieres ser Mozart desde niño, porque estarías muy pequeño. Es más, supongamos un niño de 2 años que ni siquiera conozca ni tenga en su marco de realidad el concepto de música, pero que sus padres o sus tutores lo inclinen o lo obliguen incluso a tener ese entrenamiento artístico, de disciplina, casi como religiosamente la música. Quizás si ese individuo no tuviera la misma afinidad, podría llegar a hacerlo a pesar de no ser el talentoso o el genio, o Como, no. O sea, si Mozart no hubiera existido otro Mozart, como esa clase de pregunta, como que si no mm, tuviera talento, esforzarse mucho, ¿lo compensaría? Yo creo que sí. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero, aquí es donde ve el pero. La epigenética, güey, tiene que ver con los contextos de las personas y la genética o la predisposición que la persona tiene a algo, güey. Ajá. Entonces, en este ámbito, güey, considero que sería campo puramente de la combinación genética del individuo más su destreza en habilidad y cómo reacciona él ante los retos que tiene, güey. Aquí también yo metería qué tanto es tolerante a la frustración. Porque si tú te vas a aproximar a un arte en el que sabes que no eres bueno predispuesto, pero quieres destacar, vas a fracasar mucho y tendrías que estar fuertemente en convicciones para soportar tanto fracaso y para escuchar críticas de no eres bueno. Porque las críticas siempre están, güey, en cualquier cosa que hagas, ¿no? Entonces, ya para finalizar, por cierre, ¿algún comentario que quieras agregar? A mí me gustaría decirte, Agustín, que la verdad me gustaría otro episodio porque quedaron muchas cosas Sí, al aire, muchas, güey. La muchas neta, cosas, fueron cosas. muchísimas Además, cosas. además este güey empezó bien tarde, güey. Ustedes no saben, pero ahorita... Tiene la culpa el vato detrás de la cámara. El vato detrás de la cámara tiene la culpa. Sí, pero sí, claro, o sea, no hay pedo, nos ponemos de acuerdo y todo. Sí me gustaría abordar más la literatura, porque es un campo que sí, creo dominar, o es en el único campo que me considero experto, ¿no? No sé si genio, pero... Ya dirá el tiempo. Ya dirá el tiempo, pero yo considero que tengo conocimientos de literatura y me gustaría abordar más ese tema, ¿no? Porque ahorita nos fuimos por Güey, todo, un ¿no? rato O sea, de no hubo- temas, hasta de Dios, que del lenguaje. Pero qué rico, ¿a poco no? Pero qué rico es así como entrelazarse todo. Bueno, ya para finalizar, a mí me quedó algo en el tintero de cuando mencionabas acerca del origen del lenguaje, aunado con la literatura. Hay un texto que se titula Leer la mente, que curiosamente yo creo que te va a gustar mucho, pero es de un literato, Jorge Volpi, es mexicano y no es muy grande. Él, de los primeros relatos, como empieza su libro, es como un ensayo, habla del falso rinoceronte o del un falso animal, ¿no? Y cuenta que estando en la caverna varios homínidos alrededor del fuego y ya después de haber devorado su casa, o sea, están ya bien hartos, les está dando el mal del puerco y uno de ellos como que empieza a golpear
el piso, ¿no? Y empieza a rugir, a rasgar con las garras y a imitar a otro animal. Y entonces todos los otros hacen como movimientos que muchísimos milenios después se convertirán en aplausos. Y rugidos que muchísimos milenios después se convertirán en risas o gritos. Y ese individuo, sin saberlo, estaba inaugurando la especie humana. Yo lo relaciono con lo que tú decías, tomar metafóricamente el mito de Adán y Eva en el momento que se conciben desnudos. O sea, en el momento que aparece el lenguaje, nos hacemos humanos. Ese homínido que intentaba nomás imitar al animal que habían cazado, estaba quizá inventando la literatura, ¿no? Es un texto que me encanta. La inventó, güey, ¿no? La inventó porque la literatura. Si te das cuenta, yo por lo regular me gusta tener este tipo de pensamientos. Yo me consideraría un homínido, que estoy ante un ambiente que no conozco y que todo el tiempo, güey, yo lo que estoy haciendo es, de lo que veo, tratar de recopilar la información que pueda a través de mis sentidos, y gracias a Dios tengo internet y teléfono, güey, y apoyarme con toda la adquisición de conocimiento que hay en la red, Claro. y fundarme algo sobre la realidad, pero no doy por hecho que la conozco, güey. De hecho, siempre voy con, yo no conozco cómo funciona este pedo, y en caso de los milagros, yo no diría que no existen, güey. Yo estoy más en el lado de que los milagros son más reales de lo que creemos, y que cuando hablamos de milagro hablamos de un terreno meramente de Dios, que es transformar cómo funciona la realidad en algo totalmente contrario a ello. Por eso se llama milagro, porque va en contra de lo que conocemos como leyes del propio universo, Hay ¿no? intersección divina, ¿no? Sí, y fíjate que por la definición. literatura te incita a filosofar en grados de divinidad, en grados de estética, en grados de funcionalidad, en grados del ser. Hace poco, yo no soy muy literario, que digamos, en realidad soy muy poco literario, Ajá. pero leía a Jorge Borges unas reseñitas de... No, en el libro de los estados psicóticos y la genialidad, ponen a Borges, porque estaba ciego. Entonces, cuando el vato tiene porque tuvo una infancia turbulenta con todo lo que le pasó al vato, Sí. lo somatizó de alguna manera, por decirlo con un término psicológico, en un libro o varios libros. Claro. Los libros que él publicó son más como historias de él que relatos, güey, pero son más relatos que su historia, güey. Es una cosa paradójica, Sí, claro. que es la cosa del escritor. El escritor es tanto su obra como la invención de la misma, güey. Sí. Y es una cosa muy extraña. Pero mi amigo, lamentablemente el tiempo nos apremia el día de hoy. Sí. Y no, la invitación queda abierta. Vamos a buscar el tiempo en el que podamos coincidir para hacer el segundo. En lo particular, me gustó mucho este café Sí, filosófico, también. este filosofando con Filosofando. perspectiva mejor. Y creo que muchos temas los pudimos haber llevado más a fondo, pero pues las dudas que surgieron y todo, las formas que fueron saliendo de los comentarios, pues también Se fue bifurcando el laberinto, como Borges lo diría, güey. Pero de todas formas, el recorrer el laberinto a veces es muy enriquecedor. Y no sé qué diga la gente, ustedes comenten, den like, suscríbanse, y si quieren ver la segunda parte, píquenle. Y ya nosotros nos encargaremos de hacer la magia para que suceda. Aquí nuevamente en colaboración con Casa Gringallo, que ya saben que todos los miércoles de cada 15 días hay diálogos y perspectivas de diversos temas. No recordamos el tema de esta semana, ¿verdad? Bueno, la vez pasada fue el hedonismo. Escepticismo. El escepticismo es el siguiente. Escepticismo es el que viene. Los invitamos, gente, a que vengan presencialmente, y en los que no puedan venir, pues ya saben que estaremos cubriéndole en vivo. Y al final, pues estaremos otra vez intentando la sección de conclusiones del diálogos y perspectivas. ¿Quieres cerrar con algo más, amigo? No, bueno, pues agradecer a todos, agradecerte a ti, a Filosofando, a Diálogos y Perspectivas, a Gringallo, por hacer posible estos espacios que se ponen, no saben lo que pasa detrás de la cámara, carnal. Entonces, por eso... Algún día va a haber bloopers. Vamos cuando no grabamos, ¿verdad? No, pero un saludo a todos y sigan el canal, sigan a Gringallo, sigan a Diálogos y Perspectivas, incluso cáiganle y propongan temas. O sea, aquí lo chido es
ver la perspectiva de cada persona. Nosotros somos transparentes, decimos lo que pensamos, no nos cohibimos y salga como salga, lo presentamos y dialogamos, ¿no? Un saludo a todos y chido por asistir. Sea todo, banda. Gracias Cámara. y buenas noches. Agradezcan a Raxo, atrás de las cámaras.